Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas. Tengo muchísimas, eso ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga, así que si tardan en salir ya sabéis cuál es la razón. Y es que esto va de manera secuencial. Procuro desde hace un par de meses ir metiendo las más urgentes, las que están más atadas a la actualidad, y las otras, las más de fondo, pues las voy dejando en la carpeta y las saco cuando les llega su momento. Y está llegando su momento cada vez más tarde porque siguen entrando, pero eso no significa que... Estoy buscando soluciones, eso sí. Estoy viendo a ver el modo de poder ir aligerando esta carga, porque la verdad es que no hay cosa que más me guste que dialogar con vosotros, aunque sea un diálogo en diferido. Yo soy un gran charlatán, quien me conoce lo sabe, y sabe apreciarlo. Además, me gusta mucho hablar. Entonces, hablar con los oyentes o con los oyentes que se dignan a aparecer por aquí, pues me gusta más todavía. Aunque sea en esta conversación que tenemos con tanto retraso, pero bueno, siempre será mejor esto que nada. Bien, podéis seguir enviándolas al siguiente número, por si no lo tenéis. Ya sabéis que doy este número solo los sábados y los domingos, que son los días que me lo apunto en la libreta, porque el resto de los días no lo llevo en la libreta y yo no soy de los que se acuerdan de los números de teléfono. Bien, apuntad bien. Es el número 690 827909. Una vez más, 690 827909, con el más 34 delante, ya sabéis. Me escribió ayer exactamente uno que no podía. Me escribía desde Estados Unidos, pues no lo sé, mete todo el número completo en el teléfono y más 34, a no ser que tengas algún problema con la operadora, pues no entiendo yo muy bien cuál es, por qué no puedes enviar la nota. En fin, bueno, dicho esto, vamos directos ya a la contrarréplica. Empezamos con Natania, que es esta oyente mexicana que vive en Israel y que tiene una cuestión sobre su país, no sé si natal o de adopción. Desde luego mexicana lo es, lo que ya no sé es si nació en Israel, eso me lo tienes que aclarar todavía, Natania. Pues tiene una cuestión sobre Israel y la Franja de Gaza. Otro tema interesante es que, analizando la situación de Israel con Gaza, y hablando mucho con amigos en el mismo Gaza, en Palestina, hemos llegado a la conclusión, no sabemos si estás de acuerdo, en que en realidad este hostigamiento de uno al otro es una cuestión arreglada entre gobiernos, puesto que, si te das cuenta, la mayoría de los misiles que se envían a este lado no dan en ninguna parte, normalmente caen en campo abierto. Y segundo, no lanzan misiles de largo alcance hasta el día que le ponen nombre a la guerra. Lo cual sí me parece que si quisieran hacer un daño real, podrían enviar un cohete a Tel Aviv en cualquier momento, sin previo aviso, sin esperar que Israel esté preparado. Pues mira, Natania, no sabría qué decirte, la verdad. No sabría qué decirte porque me falta información al respecto. A ver, no sé qué tipo de armamento tienen en Gaza. Sé los misiles que salen en las noticias, que son efectivamente, como bien cuentas, unos cohetes de muy corto alcance que suelen caer en despoblados y en campos en los que no hay, suelen caer, que a veces caen en casas de israelíes, como bien sabes, en Sderot, por ejemplo, que está muy pegadito a la Franja de Gaza, y han producido víctimas, así que tampoco es para andar bromeando con este asunto. Y aun con todo, aunque fueran simples misiles muy pequeñitos que caen en un sembrado que está al lado de la Franja de Gaza, ese sembrado tiene dueño, y aparte que no es plan. No lo sé, yo no tengo ninguna frontera cerca, pero si la tuviese, no me sentaría del todo bien que los del otro lado de la línea se dedicasen a lanzarnos cohetes y que cayesen en mi jardín, por ejemplo. No sé, digo, o en el parque donde están jugando los niños del barrio. Tampoco me gustaría nada. Así que bueno, ya sean cohetes muy potentes o nada potentes, el hecho de que tiren cohetes per se es preocupante. Pero bueno, que desconozco la razón, el tipo de cohetes que tienen, de misiles que tienen, de armamento en general, más allá de lo que puedo ver a través de la televisión, de internet y de mis investigaciones privadas, que no incluyen en ningún caso visitas a la Franja de Gaza. Nunca he estado allí y la verdad es que entre vosotros y yo creo que nunca viene a la Franja de Gaza porque nunca nada se me ha perdido allí. No es un tema que lo trato de vez en cuando, pero no es un tema que entre dentro de mis
prioridades informativas. He hecho algunos programas, pero poco más. Pero vamos, que no te puedo decir. Tampoco sé el tipo de acuerdos de los que estás hablando tú que tienen Israel y Gaza. Evidentemente se trataría de acuerdos bajo mesa, cosas totalmente informales porque no se podría reconocer ningún acuerdo de este tipo y la verdad es que es una simple especulación entre tú y yo. Es decir, lo habéis especulado tú y tus amigos y me parece muy bien porque especular es una cosa muy saludable, pero vamos, y la tendréis más fundada de la que pueda tenerlo yo, pero sobre las especulaciones poca opinión se puede emitir, y más desde tan lejos como estoy yo. Bien, vamos ahora con Gonzalo. Gonzalo es estudiante de Jaén, que llama tan a menudo, que nos quiere dar un consejo para grabar mensajes de WhatsApp. Hola Fernando, solo aclarar que también hay otra forma de grabar audio. Creo que ya está actualizado en todos los teléfonos, tanto en iOS, que es el sistema operativo de Apple, como el de Android, ¿vale? Pulsa el icono de grabación normal, no el clip, sino el normal, y lo arrastra hacia arriba y se queda como pillado. Es decir, se queda grabando sin tener que pulsar el dedo. Lo digo porque, bueno, quizás sea más lioso el otro método, aunque antes, si bien es cierto que antes no estaba actualizado y no se podía hacer de otra manera, pero ahora sí, ahora puedes pillar desde el mismo botón de grabación normal, puedes pillarlo hacia arriba, arrastra y se queda grabando sin tener que estar pulsando. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Da gusto con vosotros, ¿eh? Sabéis de todo. Lo mismo me habláis eso de los misiles que lanzan desde Gaza a Israel, que después comentáis cuál es la mejor manera de enviar un mensaje. No sabía yo ese truco. Mira, lo he aprendido gracias a raíz de escuchar este mensaje. Estuve haciendo unas pruebas. Al desdichado que le estaba enviando los mensajes me pensó si estaba borracho o algo así. Dice, ¿por qué me estás mandando estos mensajes que no salía nada? Se me oía a mí exclusivamente trastear, ¿no? Bien, aún así, no envío yo muchos mensajes de voz. No me los envío a mí mismo en la contracrónica, en alguna ocasión, pero muy poquito, porque soy de los que prefiere escribir. Pero ya sabéis, si queréis participar en este programa, no se hace mediante mensajes escritos, sino mediante notas de voz. Os lo digo muchas veces y os lo repito porque seguís todavía enviándome, muchos de vosotros y de vosotras, enviándome mensajes de texto, y los mensajes de texto me pedís, no, es que no me funciona, no es que tengo la voz fea, tal. Me habéis dicho, me habéis puesto todo tipo de excusas de mal pagador. Y no, las condiciones son estas. Tenéis que darle al grabar, mira, como dice aquí Gonzalo, esto de deslizar el dedo, para que podáis grabar tranquilamente 1 o 2 minutos, si es posible, sin ruido de fondo, es decir, sin la excavadora al lado, el perro ladrando y esas cosas. Eso ya es perfecto. No lo digo tanto por mí, sino como por el resto por todos nosotros que estamos escuchando. Esto es la radio y en la radio todo te llega a través de los oídos. Tienes que ser muy respetuoso con el oído del que está al otro lado. No hay imágenes, no hay nada más, exclusivamente el oído, que es algo que también hace especialmente mágico este medio de comunicación, todo hay que decirlo. Pero bueno, si queréis participar, nada más podéis hacerlo a través de mensajes de voz, y esta recomendación que nos da Gonzalo a mí personalmente me parece muy útil. Bien, seguimos con Severino, que tiene una pregunta sobre Pío Moa. Hola Fernando, tengo una pregunta muy corta. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Pío Moa. ¿Tú lo consideras un escritor o un historiador al que se pueda tener en cuenta o consideras que es un charlatán? Porque por internet hay opiniones de historiadores reconocidos tanto a favor como en contra. Entonces no me queda muy claro, la verdad, si es alguien a quien tener en cuenta. Un saludo. Pues mira, Severino, Pío Moa tiene muchísimos libros, pero tiene unos cuantos libros muy buenos. Yo a Pío Moa le conozco, le he tratado personalmente, hace ya muchos años que no le veo, pero le recuerdo le conozco desde hace, no me acuerdo cuando conocí yo a Pío Moa, en persona quiero decir, pues 15 años, no, más de 15 años, puede ser. Le hice una entrevista cuando había sacado el tercero de su trilogía. Y eso debió ser 2002, una cosa así que hace más de 15 años. Pero vamos, hace ya un montón de tiempo que no le veo. Y tiene unos libros muy buenos sobre la guerra civil y sobre los orígenes de la guerra civil, sobre todo, que publicó a finales de los 90, principios de siglo. Ya te digo, yo le entrevisté cuando sacó el último de ellos. Le hice una entrevista, recuerdo, en el Ateneo de Madrid, que él había trabajado allí, creo que como bibliotecario durante mucho tiempo, y se la hice con una grabadora y tal. Dios sabe lo que habrá sido de esa entrevista. Este es el problema de las cosas que uno publicó
hace 15 años, que al final dices, bueno, esto va a Internet y se va a quedar ahí para siempre. Sí, narices para siempre. Luego al final que si las páginas web pierden los archivos, que si las páginas web muchas veces cierran, entonces adiós con todo el archivo. Yo habré perdido un montón de textos, algunos buenos incluso, que se han ido quedando por ahí a lo largo de los últimos 18 años, que son los años que llevo yo publicando cosas en Internet, y es una pena. Si lo llego a saber, pues lo hubiese puesto a salvo. Y no me vale que me digáis, bueno, pero lo tendrías guardado en el ordenador. Es que ni me acuerdo qué ordenador tenía yo en el año 2000. Vamos, han pasado unos cuantos por encima de mi mesa en los últimos 18 años. Y ya sabéis que lo último que piensas es en un artículo que escribiste en febrero del año 2001. Entonces, mucho material lo he perdido y ha sido inevitable. Bien, volviendo sobre este tema de Pío Moa, estos 3 libros de los que te hablo, que están muy bien, yo leí los 3, me encantaron, me gustó sobre todo uno de ellos, te doy los títulos porque los he ido a mirar, que los tengo aquí en la estantería. El primero se llama Los orígenes de la Guerra Civil española, ¿se entiende? El segundo es Los personajes de la República vistos por ellos mismos, y el tercero, el derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil. Los 3 están publicados, supongo que seguirán publicados por la editorial Encuentro, unos libros de color rosa. En aquel entonces se vendieron bastante, aunque nada en comparación con lo que se vendió, una especie de remix que hizo Pío unos años después, en el año 2003, si mal no recuerdo, que la entrevisté otra vez para cuando salió ese libro. Lo sacó la Esfera de los Libros, que es una editorial ya bastante grande, y ese se llamaba Los mitos de la Guerra Civil, que es el que le hizo famoso. Hasta los mitos de la Guerra Civil, Pío Moa era conocido para los que nos gusta la historia y poco más, y los que nos gusta especialmente la historia contemporánea. Luego ya se convirtió en una celebridad nacional, y hoy, bueno, yo creo que Pío Moa es conocido en toda España, tanto para bien, gente que le gusta mucho Pío Moa, como para mal. Yo la verdad es que la opinión que puedo dar del personal es buena. Pío es un buen tipo, es un tipo afable, de trato muy agradable, tiene sus cosas, pero claro, ¿quién no tiene sus cosas? Obviamente, las tenemos todos, a título personal, por supuesto, y después desde el punto de vista de historiador, pues los libros que he leído suyos, que han sido los de la Guerra Civil, que es la parte de Pío Moa que siempre me interesó, la verdad es que no están nada mal. El mejor, a mi juicio, de todas maneras, no es sobre la Guerra Civil, es sobre la República, es el de los personajes de la República vistos por ellos mismos. Este es un trabajo de hemeroteca buenísimo. Al parecer, esto según me contó, se sumergió en la Biblioteca Nacional durante meses, en la hemeroteca que está dentro de la Biblioteca Nacional, y no ahora, que es todo muy fácil, que está todo digitalizado, en la época en que tenían los fondos microfilmados, que yo he ido a buscar portadas de periódicos en la Hemeroteca Nacional en tiempos históricos, en los que te daban un microfilm y tenías que pagar por él. Y te lo sacabas y te lo llevabas en un papel, que te lo imprimían, y te llevabas la portada, pues qué sé yo, del ABC del 1 de marzo de 1976. Te la daban y te costaba 100 pesetas, si mal no recuerdo, es decir, unos 60 céntimos al cambio actual. Hoy ya está todo completamente digitalizado y si no completamente, en buena parte digitalizado, y es mucho más fácil. Bueno, pues este trabajo lo hizo Pío Moa para escribir este libro, y es un libro muy ilustrativo de muchas cosas, especialmente de lo caldeado que estaba el ambiente, pues son los periódicos de la época. Estaba el ambiente durante aquellos años, especialmente del 34 al 36. Bueno, y otra cosa que me llamó la atención fue cómo se odiaban los republicanos entre ellos. Era una cosa, unos odios africanos entre los propios ministros. El Niceto Alcalá Zamora Azaña los odiaba a todos, una cosa llamativa, de verdad, a más no poder. Los criticaba, no ahorró una sola invectiva contra sus propios compañeros de aventura, contra los propios republicanos. Pero vamos, que si te interesa, la verdad es que estos libros están bien, supongo que se podrán seguir comprando y demás, porque en su momento se vendieron bien, y si no, seguro que encuentras el de los mitos de la Guerra Civil. De la obra posterior de Pío Moa ya no te puedo hablar tanto porque no la he leído. A mí los autores me interesan en función de la época que tratan y del asunto que tratan. Esto que se metió a escribir posteriormente, ya sobre el franquismo, me interesó menos, o creo que ha escrito uno ahora sobre la Reconquista. En fin, que se lo he leído. También hizo uno sobre la transición hace tiempo, pues 10 años, una cosa así, pero vamos, tampoco lo leí, entonces no te puedo hablar. Vamos ahora con Nerea, que es un oyente de Sevilla, que nos trae un tema no gemelo, pero sí bastante relacionado con lo que trataba antes de la pausa. La Guerra Civil, no de Pío Moa, pero sí de la Guerra Civil y de la República. Al hilo de la memoria histórica, yo quería hablar
de por qué cuando los defensores de la Segunda República se quejan de que el golpe que desencadenó la guerra civil fue un golpe militar contra una república y un gobierno legalmente constituidos, el argumento que se utiliza siempre es lo insostenible de la situación, que se producían ataques contra la gente por ser católica o simplemente por ser de derecha, se habla de la quema de iglesias, la violencia en las calles, se argumentan los asesinatos políticos. Básicamente lo que se dice es que fue una reacción de autodefensa contra una situación insostenible. Sin embargo, nunca se dice que la abolición de la monarquía se produjo como consecuencia de los resultados parciales de unas elecciones municipales que en ningún caso eran plebiscitarias. Los resultados parciales, porque se tomaron en cuenta solo las capitales de provincia donde ganaron los partidos republicanos, pero no el cómputo global en el que triunfaron los partidos monárquicos. Es cierto que el rey abdicó, pero esto no necesariamente implica abolir una monarquía. Se podía haber buscado otro candidato al trono, como se había hecho tantas veces en la historia. De hecho, hacía poco se había buscado a Amadeo de Saboya y muchos siglos antes a los Trastámara. Y en todos los reinos que forman la actual España, pues había hecho en múltiples ocasiones, pero no. Se abolió la monarquía sin celebrar un referéndum que lo ratificara y se instauró la República también sin convocar ningún referéndum. Es decir, que los españoles nunca aprobaron explícitamente este cambio. Después, los políticos redactaron la Constitución de 1931, que además era muy radical, y la aprobaron en sede parlamentaria, pero tampoco convocaron nunca a los españoles para que la ratificaran en un referéndum que habría legitimado la República. Ahora supongo que no les convocaron porque temían que saliera no. Es decir, que los defensores de la Tercera República y los que acusan al bando ganador de no tener ninguna legitimidad, resulta que se quejan de que el régimen del 78 no es legítimo porque la monarquía es herencia del franquismo y los españoles nunca lo hemos votado, a pesar de que los españoles votamos 2 veces, una en la ley para la reforma política y otra para aprobar la Constitución del 78. Sin embargo, nadie les contesta que la Segunda República fue igual de ilegítima que el golpe, porque los españoles nunca votaron uno y nunca votaron la otra. ¿Por qué crees que nunca se usa este argumento? Yo no lo entiendo. De hecho, se usa tan poco que yo ni siquiera me había fijado nunca hasta que un día me puse a investigar las fechas de los plebiscitos y vi que no existían. Me gustaría saber por qué crees tú que esto es así, que este argumento no se usa nunca. Muchas gracias. Pues mira, Nerea, este tema lo he comentado ya en más de una ocasión aquí en la Contracrónica. A ver, la República, voy a ser breve, para no repetirme, aunque es inevitable, la República cayó porque nadie creía en ella. Y esto no es una opinión mía, hay que irse a los hechos contantes y sonantes. La ventaja de la historia, sobre todo cuando te pilla muy cerca, el caso de la República, estamos hablando de los años 30, no del siglo 30 a.C., que ahí sí caben un montón de interpretaciones. De los años 30 disponemos de, como antes decía, periódicos, cartas, un montón de fuentes documentales, películas, por supuesto, hasta programas de radio, porque la radio ya existía en aquel entonces. Es decir, que es una época bastante en la que hay mucha abundancia de recursos para estudiarla. Diría yo que hasta incluso demasiada abundancia. Eso te obliga a ser muy selectivo. Pero vamos, que consultando estos recursos, incluso hasta hace no mucho había memoria viva de la República. Gente que se acordaba vivamente de ella. Hoy si queda alguien en España que se acuerde de la República, estamos hablando de gente ya muy mayor que la vivió de niño. Pero hasta hace no tanto, 20 años, 25 años, se podían encontrar en España gente que recordaba que había votado en la República y que la recordaba vivamente y te la podía explicar. Caray, mis abuelos vivieron la República. Y hablaban de ella no en demasiados buenos términos, a pesar de que eran de tendencia izquierdista. Pero no, la República terminó siendo algo en lo que nadie realmente creía demasiado, empezando por los que la habían traído. Es decir, que le dieron 8 golpes de Estado en 9 años de vida. Y más se los dieron desde todas las esquinas, no es que le diesen 9 golpes de Estado desde el mismo lado. Cuando los militares se levantan en África en el año 1936, en julio, eran simplemente otros que iban contra el régimen. Otros más. Se habían levantado antes los anarquistas, el propio ejército en el general Sanjurjo en el año 32, los nacionalistas en Cataluña, en fin, que era un caso en el año 36, la República tenía 5 años de vida y aquello era un régimen súper inestable. Y voy a los hechos de nuevo. Es decir, que no puedes decir, bueno, pero es que también todos los regímenes tienen sus problemas. Sí, claro, pero no tantos y en tan poco tiempo. Voy un poquitín más lejos.
cuando ya había empezado la guerra y la República queda partida, partida y que solo controla medio país, pues aún así dentro de la guerra le dan 2 golpes de Estado. Uno en 1937 en Barcelona y otro más en Madrid en 1939, cuando ya aquello están ante el gran derrumbe. Lo he dicho un montón de veces, la Segunda República Española era una república sin republicanos, o al menos sin republicanos de ese tipo de república. La derecha nunca creyó en ella, buena parte de la derecha nunca creyó en ella porque básicamente era monárquica. No olvidemos, y Nerea nos lo acaba de contar, cómo llega la república. Y es porque la monarquía pega una espantada en abril del 31. No se la derrocó. El rey se fue, no hizo falta ni echarles, se fue por sus propios medios. Fue además una cosa un tanto extraña, es de la noche a la mañana. No hubo una revolución previa ni nada por el estilo. Y luego la izquierda, o buena parte de la izquierda, la consideraba como algo temporal, como la antesala de la revolución. Vamos a pasar aquí un periodo pequeño, necesariamente pequeño, de república burguesa, pero nosotros por lo que estamos es por una república bolchevique o algo similar. Los anarquistas tenían su propio plan de república, que nada tenía que ver, por ejemplo, con el de los socialistas o con el de los comunistas. Es decir, era un régimen, en cierto modo, luego le tocó vivir a más una época horrorosa, que fueron los años 30, con las pasiones desbordadas en toda Europa, poco antes, después de una guerra y poco antes de otra, y con una crisis económica galopante como fue la de los años 30. En fin, que quizá nació en el peor momento y con los peores padres. Ojo, que también eso cuenta y cuenta bastante. Respecto a lo que comentas, Nerea, del régimen actual y su legitimidad, yo creo que es plenamente legítimo, pero no es que lo crea yo, porque esto no es una cuestión de creencias. La Constitución fue sometida a referéndum en el mes de diciembre del año 1978 y ganó por goleada el referéndum de la Constitución. Y luego, lo definitivo, se han ido realizando elecciones cada 4 años desde el año 1977. Después de la Constitución, al año siguiente, unos meses después, hubo unas elecciones también. Creo que fueron en el mes de febrero o marzo del 79. Y desde entonces se han ido realizando cada 4 años sin ningún problema y con participaciones muy altas, ¿eh? Estoy hablando de participaciones del 70% de media, cuando no se han ido en algunas ocasiones cerca del 80%, como el caso de 1982 o el año 2004. Los participantes políticos, los partidos, además la tienen como tal, es decir, como legítima. No han intentado nunca derrocar el sistema, ni desde la izquierda ni desde la derecha. Pero ha habido gente siempre que ha estado en contra, sí, pero han estado fuera del Parlamento o han sido muy minoritarios. La mayor parte de los que han pasado por las Cortes en los últimos 40 años han estado a favor del sistema del 78. Ojo, y estoy hablando de 40 años, ¿eh? No, es que esto es... ¿Qué año estamos? ¿2018? Es que este régimen nació en 2011, entonces es muy pronto para opinar. No. Estamos hablando de un régimen que nace en la segunda mitad de los 70, cuando muchos de los que estamos aquí o éramos niños pequeños o no habíamos nacido. Es decir, una cosa que ha durado más ya este periodo de la historia de España que el franquismo. Y esto desde las primeras elecciones ha habido un consentimiento, no tácito, consentimiento explícito hacia el sistema. Hubo al principio un intento de golpe de Estado, lo sabemos, y nada más. Es decir, que nos puede gustar o no este régimen, pero de su legitimidad no caben dudas. Y quien tenga dudas, pues en fin, es que no ha vivido en España los últimos 40 años o es que directamente es ajeno a todo lo que se ha votado durante muchísimo tiempo. Porque la legitimidad no la pone Franco. Es decir, efectivamente, el régimen del 78 es una transformación del último franquismo. El franquismo se hace el harakiri, desaparece y se reforma y aparece un régimen nuevo, distinto. La legitimidad se la han dado los propios españoles. Se la han otorgado así durante 40 años. Y esto es un hecho indiscutible. Al margen de los errores que el régimen pueda tener, que el sistema pueda tener, de sus problemas de representatividad, lo que queramos, pero que es legítimo, no sé en qué cabeza cabe decir que en qué cabeza informada cabe, quiero decir. Decir que este régimen no es, o que este sistema no es legítimo. Mira, si la Constitución hubiese venido impuesta por las Cortes, por ejemplo, como sucedió con la del 31, que vino impuesta por las Cortes. Esto muchas veces no se dice, pero la del 78, las Cortes la pasaron y automáticamente la hicieron descender a las urnas y se votó. Y después ya la sancionó el rey, pues la firma y adiós.
Pero es que en el 31 no, eso se debatió en las Cortes y en diciembre del 31 se aprobó. Ya está. En ningún momento se votó la Constitución del 31. De hecho, me sorprende que algunos, pocos obviamente, dicen, no, es que la última Constitución legítima en España es la del 31. ¿Por? No, porque fue la del último régimen legítimo, pero ¿qué tonterías estás diciendo? Si ni siquiera fue una Constitución refrendada por el pueblo. Ya, pero es que luego votaron. Bueno, aquí también se ha votado esta. Se votó directamente a la Constitución y después a las sucesivas convocatorias electorales de todo tipo que se han hecho bajo el paraguas de esta Constitución. Bueno, pues si la Constitución, qué sé yo, hubiera venido impuesta, no se hubiera hecho referéndum, o la participación electoral estos años hubiese sido anormalmente baja, es decir, que estuviéramos hablando del 40%, del 30% y así unas elecciones tras otras. Digamos, aquí falla algo, no llega ni a la mitad de la población del electorado el que va a votar. O qué sé yo, hubiese muchos partidos en contra del sistema y que no pudiesen concurrir a las elecciones y tuviésemos a media España sin representar. O coleccionásemos los pronunciamientos, es decir, que lo de Tejero del 81 pues se hubiese repetido en el 87, en el 92, en el 99. Y dijésemos, joder, es que llevamos 7 golpes de Estado. La verdad es que tampoco, quizá este régimen tiene algún fallo de legitimidad, pero es que no es el caso. Sí, si hubiésemos tenido todos esos problemas, pues quizá habría que replantearse su legitimidad. Pero vamos, como decía, no es de ninguna manera el caso. Y para desengrasar de temas históricos, vamos ahora con una duda de tipo numérico, de tipo casi matemático. Si fuese completamente matemático se la relajaba directamente a Roberto, pero como esta creo que puedo contestarla. De que Roberto no hace falta que intervengas, creo que la voy a responder bien, que espera que lo mismo me equivoco. Bueno, la duda la tiene Antonio de Málaga. Me gustaría hacerte una consulta de una duda que tengo. ¿Por qué el billón americano es distinto al billón en otras partes del mundo? Venga, muchas gracias. Pues mira, Antonio, hasta donde yo sé, que no es que sepa yo mucho de matemáticas, pero hasta donde yo sé, los anglosajones desde hace ya como 2 siglos, una cosa así, empezaron los matemáticos anglosajones, empezaron a llamarlo billion, a los 1.000 millones, a lo que se conocía como milliard hasta ese momento, lo que sería nuestro millardo. Es decir, siempre decimos 1.000 millones y ellos dicen billion y le ponen una B. En nuestro caso, bueno, y en el de la mayor parte de países del mundo, un billón es cuando hablamos de billón con B, es un millón de millones, es decir, 10 elevado a 12, 10 seguido de 12 ceros. Para los anglos, nuestro billón es su trillón. Me parece un poco complicado, pero vamos, tampoco es tan difícil. En España y en todo el mundo hispano, usamos 1.000 millones o millardos, cuando queremos decir el billion estadounidense o el billion anglosajón, que... Lo de 1.000 millones se utiliza muchísimo en España, lo de millardos menos. Esto nació de los venezolanos, provino, fue a partir de un consejo de que vino, no sé si de la Real Academia Venezolana, de la Academia de la Lengua Venezolana, que la venezolana no tiene nada de real, esa es la nuestra. Bueno, el hecho es que se incluyó lo de millardo, pero no tiene mucho uso. Yo personalmente utilizo 1.000 millones. ¿Por qué razón? Bueno, porque es la manera en la que estoy acostumbrado a leerlo y a escribirlo y a oírlo, y además porque se visualizan muy bien los 9 ceros que van detrás del 1. Y esa es una de las razones. Bien, pues vamos a seguir. Creo que lo he respondido bien, Roberto. De todas maneras, si me he equivocado, por favor, sacúdeme un ostión de padre muy señor mío, porque me lo mereceré. Me he metido en un tema que era un poco delicado. Pero vamos, creo que no me he equivocado porque lo he mirado, he ido a mirarlo en Google. Es decir, esta no la he respondido así por la buena de Dios, como con las de historia. Esta me he ido a mirar para no equivocarme. Hasta he dado el número 10 elevado a 12. Vamos, que si me oye mi padre no se lo creería, yo aquí hablando de matemáticas. Bien, seguimos con Leonardo, que este es un oyente de Venezuela, que tiene una cuestión sobre el enverdecimiento global, o el reverdecimiento global, mejor dicho. Hey Fernando, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes del programa. A ver, quería que me resolvieras una duda. Vi tu última intervención en Mentes Brillantes, el programa de National Geographic. Y escuché que dijiste que el mundo era más verde que hace 200 años, que hace 20 años, España era más verde, ok, todas esas cuestiones. Pero imagino que debido a la corta duración de la intervención, no se te pasó dar de dónde había sacado esos datos, o quizás yo no interpreté bien lo que dijiste.
y me interesaría muchísimo que me dijeras de dónde lo sacas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues os pongo en antecedentes. Esto que comenta Leonardo es una conferencia que di en Madrid para un evento llamado Mentes Brillantes el pasado mes de abril. Este evento lo organizaba National Geographic, se hizo en el Circo Price en Madrid. Bueno, pues me llamaron, fue para mí por supuesto todo un orgullo dar esa charla y me tocó hablar de optimismo con motivo, optimismo justificado. No me acuerdo cómo se titulaba la ponencia. El hecho es que me la preparé, cogí una serie de datos aquí y allá y bien, y lo expuse. La verdad es que recibí felicitaciones y alguna censura de algún ecologista que me dijo que había sido demasiado optimista. Dije, bueno, es que era el optimista del evento. Si querías, ¿qué querías que hiciese? Pero bueno, en un momento de la charla comenté que Europa era más verde ahora que hace 100 años. Pero claro, como la charla era muy corta, no podía extenderme más allá de 21 minutos, que era el tope que me pusieron, pues no podía decir, bueno, pues esto lo he sacado de tal sitio, de tal otro. Todo tenía que ir en pildoritas. Bien, como los datos no me los inventé, como os podéis imaginar, los datos son los siguientes que me pide Leonardo. Estos datos de reverdecimiento en Europa se los tomé a un geógrafo holandés llamado Richard Fuchs. He ido a buscar el nombre exactamente, que hace unos años realizó un estudio sobre el uso del suelo en Europa, desde el año 1900 hasta el año 2010. Y concluyó, estos mapas los podéis encontrar, además se han llevado un montón de periódicos en los últimos años, los podéis encontrar, pues, yo creo que casi cualquier sitio, no tenéis más que buscar reverdecimiento, Europa y tal, y os aparecerán esos mapas. Bueno, pues Fuchs concluyó que los bosques habían aumentado 1/3, en algunos países de Europa incluso más todavía, que habían aumentado 1/3 en los últimos 110 años. Claro, si nos vamos al mapa original de 1900, lo que vemos que choca mucho verlo. Europa era un continente completamente deforestado. Hoy países que tenemos en la cabeza como llenos de bosques, Alemania, Francia, por ejemplo, estaban totalmente pelados. Tras siglos, obviamente, pues empleando la madera como combustible y como material de construcción. Hoy lo que hacemos es utilizar combustibles fósiles, que es el gas, el petróleo, el carbón, o la electricidad directamente, y construimos con metal y con cemento. Esto nos ha quitado de tener que cortar árboles para usos tan perentorios como el combustible o como la construcción. Luego, la agricultura es mucho más eficiente hoy en día que hace 100 años. Y eso ha tenido como implicación directa que muchas parcelas, sobre todo parcelas marginales muy poco productivas, se hayan ido abandonando. Hay menos población rural también, de la que había en Europa hace un siglo. Y claro, lo que ha sucedido pues era lo previsible. El bosque ha vuelto y ha recuperado lo que fue suyo en algún momento. Si luego a esto le sumamos las campañas continuas por parte de los gobiernos a lo largo de un siglo de reforestación, en España se han hecho en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se hicieron muchísimas, pues ahí tenemos el aumento. Tampoco hay que ser muy habilidoso para... Bueno, sí, hay que ser trabajador, sobre todo, y laborioso, como hizo Fuchs, y ponerse con mapas, etc. Todo tipo de catastros, hasta que al final consiguió sacar una imagen del paisaje europeo, ojo, de los 27 países, incluidos los nuevos, Rumanía, Bulgaria y demás, de los 27 países en 1900 y en el año 2010. Si miramos el mapa de España en concreto, del año 1900 nos encontramos con que zonas enteras del país, zonas enteras y muy grandes, como pueden ser Sierra Morena o los Montes de Toledo o las serranías ibéricas, es que estaban sin un solo árbol o con muy poquitos, solo apenas 4 manchitas. Hoy, en cambio, como bien sabemos, si cualquiera que viaje por el país lo sabe, atravesar esas zonas en tren, por ejemplo, es atravesar unos bosques estupendos, bosques de encinas, de pinos y tal, pero que hace 100 años eran tierras de cultivo, sembradíos, con muy baja productividad, pero ahí estaban, sin un solo árbol. Incluso regiones como Galicia, que es famosa hoy por sus bosques, que son una maravilla, los bosques gallegos, bueno, pues regiones como Galicia en el año 1900 estaban básicamente formadas por praderas para el ganado, como es lógico. Bien, pues vamos a ir terminando ya, que veo el reloj y que me paso. Terminamos ya con un tema que nos trae que nos trae Manuel de Córdoba. Aviso, es un tema un poco marciano. Llevo bastante retraso en tu programa y no sé si has comentado el tema que te traigo. Es sobre el plan Kalergi, el plan de los fundadores de la Unión Europea, allá por los años 1920 o así. Gracias, un saludo.
Pues no, Manuel, mira, nunca he comentado lo del plan Kalergi porque tal plan no existe, simplemente por eso. El que sí existió fue el conde Kalergi, se llamaba Richard Coudenhove Kalergi, y este fue un político austriaco del siglo XX. Luego creo que se nacionalizó francés, vamos, hablo un poco de memoria. Y Kalergi no fue nadie especialmente importante, si te soy sincero. Fue uno más de los que en el periodo de entreguerras pues hablaron y escribieron a favor de una Europa unida. Creo que se montó una asociación, luego salió de Austria huyendo por el tema de los nazis y poco más, y luego ya volvió y nada más, que no llegó a ser presidente de ningún país, ni ministro, ni llegó a tener tampoco una labor intelectual amplísima que le recordase todo el mundo. Bueno, gracias a ello, a esa labor que había hecho antes, esa labor proeuropea que había hecho antes de la guerra, pues ya en los años 50, lo que no te puedo decir es qué año, pues sí sé que le dieron el premio Carlomagno, que es este premio que se da a los que se distinguen por defender la idea de Europa y tal. Bueno, pues ya está. Aparte de eso, creo que se dedicó a escribir algunos ensayos contra el nazismo cuando estaba en el exilio y, bueno, y a favor de la integración europea. Pero vamos, el plan Kalergi como tal no figura entre sus obras. Y si alguien lo ha visto, por favor, que haga el favor de enviármelo, en serio. Y lo podré revisar, que me lo envíe el plan Kalergi, que no sea una cosa fabricada, quiero decir. Es decir, que me lo enviéis y prometo que si me enseñáis el plan Kalergi, auténtico, quiero decir, de los años 20, como se va diciendo por ahí por internet desde hace mucho tiempo, me lo empezaré a tomar en cuenta y me lo estudiaré, os lo garantizo. Pero si no, no puedo hablar. No puedo hablar de este plan porque no puedo hablar de lo que no existe. Muy bien, queridos amigos, con esto terminamos la contracrónica, la contrarréplica de hoy y nos emplazamos a estar aquí todos juntos mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.